Terminaste tu trabajo en Affinity y deseas exportar el resultado final. Probablemente pienses en usar el atajo este que tenemos aquí en la parte derecha de exportación rápida. Aquí puedes cambiar el formato o lo más común, archivo, exportar y exportar, y tenemos el cuadro de diálogo con más opciones. Y sí, es algo válido, pero si necesitas exportar por lo menos un carrusel de Instagram o una publicación que requiera sectores, pues necesitas ir al estudio de sector para hacerlo más fácil. El problema, que entramos a este estudio y todo está vacío e incluso tenemos aquí un error en la parte derecha. Entonces quédate en este video que te voy a enseñar cómo exportar fácilmente un carrusel de Instagram o cualquier cosa que requiera sectores. Y este video es cortesía del grupo de Affinity en tu idioma, de una duda que surgió en la comunidad. Es una comunidad bastante activa y te dejo todos los enlaces en la descripción. Empecemos directamente con el ejemplo del carrusel. Archivo nuevo y voy a colocar aquí HD para irme con el 720p, que me sirven las opciones, y lo único que voy a hacer es cambiar la resolución. Voy a utilizar el formato cuadrado que siempre se utilizaba en Instagram. Sé que hay nuevos formatos, pero bueno, para explicar, después ustedes lo pueden ajustar a su necesidad. 1080 por 1080 sería un solo panel. Si quiero 3, como es mi caso, voy a poner aquí por 3. Sí, puedo hacer operaciones matemáticas en los cuadros donde hay números. Entonces ya me da el tamaño del documento para 3 paneles, como vemos acá. Lo siguiente sería venirme a la herramienta Vista en guías y colocar las dos guías que van a dividir para saber dónde está la división y poder trabajar cómodamente. El primero lo colocamos a 1080 porque sería el delimitante del primer cuadro, y el segundo lo que hacemos es 1080 por 2 porque tiene 2 cuadros delante. Cerramos aquí y ven que nos queda perfectamente delimitado. Esto es simplemente para trabajar visualmente y saber dónde están las divisiones. Esto no afecta a la hora de exportar. Yo voy a cerrar porque ya tengo uno preparado para que se vea mejor. Sí, si le damos al símbolo de la A, pues podemos abrir este menú y vamos a abrir este que tengo preparado, que como verán tiene un pequeño figura y un pequeño patrón de fondo para dar el ejemplo. Vamos a suponer que esto ya está terminado. Tenemos nuestras divisiones, todo chévere. Ok, vamos a venir al estudio de sector y vamos a hacer la exportación. Antes de hacer la exportación, explicar que el punto 00 de Affinity es a la izquierda en la parte superior, tanto para objetos como para el lienzo. Venimos aquí donde dice herramienta sector. Damos clic hasta abajo y arrastramos. Ven que lo puedo mover con la misma herramienta sector. Pero ¿cuál es el problema? Si se fijan en la parte superior en sector no hay la herramienta del imán, no hay el snapping. Eso significa que cuando yo mueva esto, ven que no se agarra. No importa, lo hacemos manualmente y es súper fácil. Venimos a ventana, general, y venimos aquí a transformar. Aquí tenemos la transformación del objeto que tenemos seleccionado, que es el sector. Como verán aquí, no tiene el ancho de 1080. Pues colocamos 1080 y listo, ya estamos. Venimos aquí al segundo sector, lo generamos con la misma herramienta que la sigo teniendo seleccionada, no la he soltado, y como verán en X, que es el valor horizontal, pues no está en 1080, que debería ser aquí en la raya, pues colocamos 1080. Y la segunda parte, que debería ser 1080, fíjense que no tiene 1080. Bueno, colocamos 1080. Listo. Repetimos la opción de hacer clic izquierdo y arrastrar para generar el sector. Y en este caso la posición sería 1080 por 2. Porque hay 2 paneles por delante. Y el ancho 1080. Y listo. Ya con esto tenemos los 3 sectores generados que los podemos ver aquí en la parte derecha abajo, en el panel de sectores. Importante mencionar que el nombre de los sectores es el nombre con el que se va a exportar. Entonces, yo hago clic en el primer sector, Shift clic, y selecciono los 3 sectores, y aquí arriba puedo cambiar el formato de exportación. Vamos a ponerlo en JPG en la mejor calidad.
Y si queremos podemos cambiar el nombre de los sectores para la hora de exportar. Y para exportar simplemente venimos aquí a la parte inferior donde dice exportar sectores y fíjense que me pide una carpeta. Si yo le doy a exportar, pues se generan los archivos separados, los 3 sectores. Listo, eso es todo, no tiene ningún misterio. Como dije, el nombre de los sectores será el nombre del archivo cuando se realice la exportación. Y no tienen que estar seleccionados para exportarlos, simplemente tienen que estar marcados como visibles para que se exporten. Y el primero, que tiene el error, como no está marcado como visible, no se exportará. Lo que te expliqué antes de la exportación es la manera sencilla. Vamos a hacerlo con mesas de trabajo, que también se puede hacer, pero desde mi punto de vista es un poco más complicado. Vamos a ir en archivo nuevo y vamos otra vez a buscar HD. Y lo que vamos a hacer es colocar el tamaño de la mesa, que otra vez es 1080 por 1080, pero en esta parte aquí vamos a activar la mesa de trabajo. La mesa de trabajo en esencia es como una carpeta, lo que define la mesa de trabajo. Vamos a venirnos al sector de vector y a la herramienta de mesa de trabajo. Y vamos a insertar una mesa de trabajo. Con la herramienta activa y la mesa recién insertada, venimos otra vez a ventana general y buscamos transformar. Como verán, no está en el 1080 la ubicación, entonces volvemos a poner 1080 y eso hace que la mesa se pegue. Vamos a echar un poco para atrás para que se vea todo. Y ahora vamos a insertar otra mesa y como verán también hay espacio, entonces ponemos 1080 por 2. Porque hay 2 mesas delante. Y listo. Ya las mesas quedan pegadas y quedan todas juntas para crear el diseño. Las mesas sirven como guías para la herramienta sector, pero ¿cuál es el problema? Que si yo quiero tener un diseño que se repita en la mesa, pues tengo que copiarlo en todas para que mantenga la repetición. Vamos a ir a la primera mesa y vamos a suponer que voy a crear un rectángulo, por así decirlo, que va a ocupar la parte superior completa. Me aseguro de que el rectángulo ocupe todas las mesas y lo que tengo que hacer ahorita es venir a este rectángulo y copiarlo. Le estoy dando botón secundario copiar, también vale control C, y venimos a la primera mesa y pegamos y venimos a la tercera mesa y pegamos. Entonces entienden el concepto. La complicación aquí radica que las partes que traspasan de una mesa a otra pues tienen que copiarse de una mesa a otra. No es algo complicado, pero bueno, es algo que tienen que tener en cuenta. No es como si fuera un solo lienzo. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que una vez que yo termine mi diseño y esté todo listo, vengo a la herramienta sector y ya tenemos los sectores creados donde cada mesa de trabajo es un sector. Aplica lo que dije antes, el nombre del sector es el nombre con el que se exportará. Vengo a la primera mesa o a la tercera en este caso, shift clic en la última. Puedo cambiar el formato de exportación y listo, puedo venir aquí a la parte inferior de exportar sectores y se exportan en la carpeta que le dé, no necesitan estar seleccionados y el ojo activo es lo que delimita que se exportará. 2 consejos antes de cerrar. Si hicieron un desastre con la interfaz de Affinity y no saben cómo regresar a la original, es muy sencillo. Simplemente van al estudio donde hicieron los cambios, botón secundario que es el derecho, y le dan a restablecer el maestro. En este caso es vector maestro. Le decimos que sí y como verán se regresa al estado original. No tengan miedo de cambiar las cosas y experimentar, que siempre van a poder regresar. Y lo otro, quizá más importante, si pagaron Canva Pro y no se le activa la IA, prueben darle aquí al botón este de inicio y vienen aquí donde está su nombre y le dan a avanzado a comprobar licencia. En ese caso vuelve a hacer la comprobación de licencia y le activa el Canva Pro si compraron la versión válida, que debieron hacerlo, y listo, ya pueden tener todas las herramientas por las que pagaron el Pro. Y bueno, eso sería todo por este video.
No olviden que cualquier duda estoy siempre activo en los comentarios y en el grupo de Affinity en tu idioma.